Señor y Dios, bendito Rey Celestial, amado Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante ti, nos presentamos, Señor, con acciones de gracias, entramos por tus puertas, Señor, con alabanza, queremos bendecir tu nombre, Dios. Mi Padre, qué bueno poder, Señor, saber que tenemos acceso directo a tu presencia, que podemos acercarnos, Señor, por medio del camino nuevo y vivo que Jesucristo, nuestro amado Señor, nos ha abierto. Porque a través de Él, Señor, fuimos reconciliados para contigo y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que allí alcanzaremos misericordia para el oportuno socorro, Señor. Padre, colocamos este tiempo en tus manos, Señor, te pedimos que por medio de tu palabra tú nos instruyas en toda verdad, nos guíes, alumbres nuestro entendimiento, Señor, para que podamos conocer, Señor, qué deseas de nosotros y qué debemos hacer, cómo debemos andar en nuestro diario vivir. Señor, que podamos llevar a la práctica todo lo que aquí aprendemos, Señor, y todo lo que tú nos dices, que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Muchas gracias, amado Dios, por este tiempo, gracias por cada una de nuestras vidas y por el privilegio y la oportunidad que nos concedes al estar aquí en esta hora. Señor, todo lo hacemos para la honra y gloria de tu santo nombre y queremos a ti solamente, Señor, y solo a ti darte siempre la gloria, porque solo tú eres digno. Te damos muchas gracias por todo en el nombre de Cristo tu Hijo, nuestro amado Señor. Amén. Bien, vamos a continuar con el estudio que hemos traído hasta este día. Nos encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 3. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 21. Estamos en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 21. ¿Ya lo tenemos? Amén. Entonces vamos a darle observación a la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad, aquel que hace el bien genuinamente, que tiene un buen fruto, un bien que permanece, que practica con verdad lo recto y lo justo. Es la persona cuyo corazón es honrado, aquel que verdaderamente se ha convertido. Quien tendrá un deseo de que sus obras sean manifiestas, contrario a aquel que observábamos en el versículo anterior, que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
El creyente, a diferencia del incrédulo, desea saber si lo que está haciendo lo está haciendo bien, porque está en la luz. Recuerdan que en la clase anterior hacíamos énfasis en aquellos que amaban la luz, que estaban en la luz, y aquellos que vivían en oscuridad, en juicio y en maldad. El que oye a Cristo y no va a Él ni cree en Él como el camino de salvación señalado por Dios, tiene algo fatalmente erróneo en su interior. No practica la verdad, no se ha convertido. Con estas palabras el Señor deja una clara y solemne conclusión a Nicodemo. Al hablar de esta forma le está diciendo: no pienses que puedes mantenerte apartado de mí tras oír estas palabras y salvarte. Si buscas la verdad con fervor, debes proseguir, debes venir a la luz y abrazarla. Cuando alguien es verdaderamente sincero para con Dios, vendrá a Cristo, la luz, y se dará cuenta de su propia indignidad y pecaminosidad. De esa forma confiará con todo su ser en su Salvador. Porque solo cuando aceptamos la realidad de nuestro pecado es cuando podemos abrazar el perdón que tanto necesitamos. Versículo 22. Entonces el versículo 21 termina la conversación entre el Señor y Nicodemo. Inmediatamente en el versículo 22 inicia el último testimonio de Juan el Bautista. Vamos a observarlo, dice la palabra: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y ¿qué? Bautizaba. Después de esto, es decir, después de la tremenda conversación que acabamos de observar entre nuestro Señor y este fariseo principal, después de hablar sobre el nuevo nacimiento y la necesidad de experimentarlo para ver y entrar en el reino de Dios, después de exponer enseñanzas celestiales de forma clara y sencilla, y de recalcar la fe y la confianza en Él para salvación y liberación del pecado y del juicio, de la muerte y la condenación, después de todo esto, vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea. Pero si en el contexto que hemos venido estudiando, el Señor se hallaba en la Pascua en Jerusalén, ¿por qué la Biblia dice que vino a tierra de Judea? Luego, ¿Jerusalén no hace parte de Judea? ¿Qué pasaría ahí? Algunos han deducido por estas palabras que la conversación entre Jesús y Nicodemo no se efectuó en Jerusalén, sino en Galilea, pero no hay suficiente evidencia en la palabra para pensar de esta forma. Y otros han pensado que se trata de un dilatado intervalo de tiempo entre los acontecimientos narrados. Pero entonces,
entonces no observaríamos lo que acabamos de ver en el versículo 22 que dice después de esto. Después de esto da a entender que fue que un acto seguido. Entonces, la tierra de Judea, creo que aquí hace referencia a las partes rurales de aquella provincia en contraposición con la capital, Jerusalén. Entonces el significado sería que Cristo abandonó la ciudad y se apartó a las zonas campestres. Por otra parte, vemos que aunque el Señor le predicaba a multitudes, ¿cuántas personas venían generalmente detrás del Señor? En cierta ocasión alimentó a ¿cuántos? Y luego a ¿cuántos? Serían 9,000 personas en dos multiplicaciones de panes y peces. Tremendas multitudes, ¿no? Al Señor lo seguía mucha gente. Aunque el Señor, ¿me escuchan? Creo que el sonido está fallando. ¿Me alcanzan a escuchar? ¿Sí? Sí. Bueno. Aunque el Señor... ¿Sonido? Sí, ahí. ¿Sonido? ¿Sí? Ahí oye. Bueno. Predicaba y enseñaba a multitudes. Sin embargo, siempre lo veremos concentrado, especialmente en ese pequeño grupo de los discípulos, aquellos 12 que le seguían. Dice que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y dice también nuestro texto que estuvo allí. La palabra griega que aparece puede entenderse como un día prolongado o un permanecer por más tiempo. Es algo digno de atención que evidentemente en los evangelios no se deja constancia de muchos acontecimientos del ministerio de nuestro Señor en Jerusalén y la región circundante. ¿Recuerdan cómo termina este evangelio? El apóstol Juan dice: si se describiesen todas las cosas que el Señor hizo y todos los milagros y todo lo que Él hizo de una manera hiperbólica, el apóstol Juan dice: no cabrían los libros en el mundo. Es decir, que hay muchas cosas que el Señor hizo que no están registradas en los evangelios. Termina el pasaje diciendo: y bautizaba. Pero en el evangelio más adelante, capítulo 4, versículo 2, si le echamos un vistazo al versículo 2 del capítulo 4, encontraremos que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces, ¿bautizaba o no bautizaba? ¿El Señor bautizaba o no bautizaba? No bautizaba. ¿Quiénes lo hacían? Los discípulos. El Señor no bautizaba con sus propias manos. Dejaba a sus discípulos que administrasen el bautismo. Y vemos que la administración de las ordenanzas del Señor por parte de sus siervos, según su institución, es como si Él mismo lo hiciese. Aquí observamos que eran los discípulos
los que estaban bautizando. Sin embargo, como acabamos de ver en el versículo 22, dice que el Señor bautizaba. Es interesante la estrecha relación que existe entre el Señor y los suyos. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando nos dice la Biblia que Saulo consentía en la muerte de Esteban y en la persecución de la iglesia que estaba allí en Jerusalén? Al parecer este hombre, por lo que dice el texto, parecía un jabalí. ¿Ustedes saben qué es un jabalí? ¿Alguna vez lo han visto por televisión? ¿Sí? ¿Han tenido la oportunidad de verlo? Es como un cerdo salvaje. Tiene unos colmillos grandísimos y es tremendamente agresivo, salvaje, es feroz. Y así era como Saulo se comportaba con la iglesia de Cristo. Parecía un cerdo salvaje. Dice la palabra que respiraba amenazas y muerte. En este hombre no había nada bueno. Y sin embargo, yendo de camino a Damasco, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Note que el Señor no le dijo a este hombre: ¿por qué estás persiguiendo a los míos? ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Porque existe una relación tan íntima entre el Señor y su cuerpo, es decir, la iglesia, que dañar o levantarse contra cualquier hijo de Dios es atacar, ofender y hacer daño al mismo Señor Jesucristo. Entonces debemos de tener mucho cuidado sobre lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos en contra de cualquier siervo del Señor, de cualquier discípulo de Cristo. Versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Esta expresión y lo que aparece aquí es muy importante porque es el último testimonio, como ya lo dije, que Juan el Bautizador va a dar acerca de Jesucristo. Bueno, toda la Biblia debe ser considerada diligentemente, pero aquí observaremos algo muy importante, y es lo que Juan va a decir acerca del Señor. Ese fiel hombre de Dios fue el mismo al final de su ministerio como al comienzo. Vemos en Juan a un hombre íntegro, a un hombre austero. ¿Recuerdan cómo se vestía? Ceñía sus lomos con pieles de animales, comía langostas y miel silvestre. Era un hombre tan metido en su oficio, en lo que Dios le había encargado, que el hombre no tenía tiempo para andar haciendo mercado ni para comprarse un vestido. O sea, el hombre estaba completamente entregado a su labor, a su comisión. Y hay algo interesante, que al final de sus días Juan aparece como al comienzo. No ha cambiado con respecto a Cristo, sigue siendo el mismo hombre. Y qué bendición tan grande tener en la iglesia hombres valientes y constantes como Juan.
Y dice el pasaje, Juan bautizaba también, todavía predicando su mensaje de arrepentimiento en la región de Judea y bautizando a aquellos judíos dispuestos en preparación para la venida del Mesías. El catolicismo, la religión tradicional, sostiene que existe diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. ¿Ustedes qué creen? ¿Será esto cierto? ¿Que hay una diferencia entre el bautismo que Juan administraba y el bautismo cristiano? No, no hay diferencia. Esto es algo infundado, porque claramente vemos que ni Pedro, ni Andrés, ni Santiago o Juan, el apóstol, recibieron un bautismo diferente al de Juan, porque el bautismo de Juan tenía esencialmente el mismo valor del bautismo cristiano. Imagínense que Juan estaba bautizando y a pocos kilómetros en simultáneo Jesús, los discípulos del Señor estaban también bautizando. Pensar que uno de estos dos bautismos era aceptable y el otro no, es algo absurdo y no tiene ningún fundamento escritural. Pero entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué Juan seguía bautizando después de haber presentado al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué su ministerio no terminó el día en que Juan anunció públicamente al Señor? ¿No sabemos? ¿No tenemos la respuesta? Que la obra del Señor nunca termina, ¿no? Siempre hay que seguirla, a pesar de que lleguen otros, hay que seguir y seguir trabajando en la obra del Señor. Así es. Porque este hombre, como ya lo dije, sabía qué era lo que debía hacer y lo tenía de una forma tan clara que él continuó hasta el final. Y veremos que más adelante es encarcelado, y ya sabemos la historia por lo que nos narran los otros evangelios. Juan declaraba abiertamente al rey su pecado, y se había convertido en un dolor de cabeza. Fue llevado preso, y sabemos también que allí, estando preso, Salomé pidió al rey la cabeza de este gran siervo de Dios, de Juan. Esa voz que clamaba en el desierto seguía preparando el camino al Señor. Algo que también debemos de tener en cuenta es que Juan ejerció su ministerio en el desierto de Judea, mientras que Jesús condujo el suyo en Galilea y específicamente en el templo. Sin embargo, aquí nuestro pasaje dice que el Señor y sus discípulos fueron a Judea, en donde se quedaron indefinidamente y que estaban allí bautizando, mientras Juan y sus discípulos estaban ejerciendo también su ministerio en Enón junto a Salim. Aunque no se ha identificado con certeza, no hay seguridad con respecto a este lugar, Enón. La palabra significa fuente o arroyo, mientras que Salim es un término hebreo y arameo que quiere decir paz. ¿Recuerdan esa palabra hebrea, shalom? Es paz. Salim parece ser derivado de shalom y también significa paz. Sin dudas, esto debió ser un hermoso lugar al oeste del Jordán, donde había
muchas aguas. Estas palabras no demuestran de manera concluyente que el bautismo sea solo por inmersión. Ustedes saben la diferencia que existe entre ser bautizado por inmersión a ser bautizado por aspersión. ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es? El bautismo por inmersión es cuando la persona se sumerge dentro del agua. El bautismo por aspersión es solo cuando son como unas goticas de agua y no más. Rocea agua. Así es. Así es. Pero hay muchos que enseñan que el bautismo debe ser por aspersión. Incluso por lo menos vemos que en la iglesia tradicional bautiza por aspersión. Pero note que el pasaje nos dice que habían muchas aguas. ¿Qué podemos concluir con esas palabras? El bautismo era por inmersión. Por inmersión. Incluso la raíz de la palabra bautismo sabemos que significa sumergir o ser sumergido. Por aspersión una persona no puede ser sumergido. Entonces creemos que difícilmente sea bautizado. Bueno, hay personas que lo hacen de esta forma, incluso hay denominaciones que todavía siguen bautizando por aspersión. Versículo 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Aquí se indica la diligencia de este gran hombre de Dios en la obra de su maestro. Él sabía que sin duda su ministerio se había cumplido cuando Cristo apareció. Y también sabía que tenía corto tiempo porque su muerte violenta estaba cerca. Aún así, continuó trabajando hasta el mismísimo final. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así, trabajando para Él, sin desánimo y con perseverancia, indicando al Señor todo el tiempo y desviando la mirada de sobre Él mismo. Juan tenía claro que él no era... Bueno, pero dinos, pero ¿quién eres tú? ¿Eres acaso el Mesías? No lo soy. ¿Eres tú entonces Elías? No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Que no lo soy. Bueno, pero si no eres ni el Mesías, el Cristo, si no eres el profeta, si no eres Elías, entonces ¿quién eres tú? Y Juan se describe a sí mismo: yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Yo no soy nadie, no me miren a mí, miren al que viene detrás de mí, aquel de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el verdaderamente importante, porque yo simplemente los estoy bautizando en agua para arrepentimiento, pero Él los bautizará en Espíritu Santo. Algunos piensan que la providencia de Dios permitió la muerte temprana de Juan para evitar cualquier interferencia entre su ministerio y el de Cristo. Pero por ningún lado de la Escritura vemos a Juan llamando la atención para sí mismo.
Este coloso de Dios tenía suficientemente claro desde el principio hasta el final cuál era su labor y su misión. Ojalá nosotros también la tengamos igual de clara. Por otra parte, vemos que el Señor Jesucristo no inició su ministerio con la encarcelación de Juan. Encontré una ilustración que me pareció interesante traerla en esta mañana. Hace más de 200 años los cristianos no tenían los bonitos himnos con los que ahora nosotros contamos. Un muchacho que siempre asistía a los cultos, un día dijo a su padre: ¿por qué cantan himnos tan feos? ¿Le ha preguntado eso a su hijo? El padre respondió: si no te gustan, escribe otros mejores. Isaac Watts, se llamaba el muchacho, no se disgustó, sino que ese mismo día escribió un himno y lo llevó para que lo cantaran en la iglesia. El himno gustó tanto que le pidieron escribir más, a lo cual accedió gustoso. Escribía himnos cada vez que sentía hacerlo y continuó durante toda su vida. Este muchacho a los 7 años estudiaba gramática y latín, a los 9 aprendió el griego, a los 10 francés y a los 13 el hebreo. A los 15 nació de nuevo y a los 24 predicó su primer sermón. Continuó predicando y escribiendo himnos hasta los 74 años de edad, en que durmió en el Señor. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz. Fue uno de los himnos escritos por este joven, quien además escribió 60 libros sobre diversos temas teológicos y científicos. Un hombre que nos muestra que se puede servir al Señor desde el comienzo hasta el final, así como también lo hizo de quien hemos estado hablando, Juan el Bautista. Versículo 25, termino acá. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Otra versión dice: se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Los manuscritos griegos más antiguos omiten el plural y aparece la palabra judío en singular. Al parecer, algunos de los discípulos del Bautista tuvieron un fuerte conflicto con un líder religioso de Israel. Los seguidores de Juan en el desierto habían estado dedicados al ministerio del bautismo, que deriva su inspiración del Antiguo Testamento, y el lavamiento ceremonial de los convertidos gentiles, mientras que los fariseos habían elevado el rito de la purificación a un arte elevado. Sin dudas, la actividad de Juan desató toda una serie de debates teológicos. Como ya lo observamos con anterioridad, había inquietud por lo que Juan hacía. Recuerdan que observamos en el capítulo 1 que fueron de los principales judíos y le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha enviado? Y al parecer estos líderes religiosos estaban aturdidos por lo que Juan estaba haciendo.
parece ser probable que se trataba de una discusión entre los discípulos de Juan y este judío. El meollo del problema giraba en torno al valor comparativo de los dos bautismos que se estaban administrando en Judea. ¿Cuáles eran los dos bautismos que se estaban efectuando en ese momento en Judea? El de Jesús y el de Juan. El del Señor y el de Juan. ¿Cuál purificaba más? ¿Cuál de los dos era más valioso? Probablemente los discípulos de Juan se sentían incómodos porque la popularidad de su maestro iba en declive. Y seguramente ese celo y ese apasionamiento les llevaba a decir que el bautismo de Juan era más purificador y valioso. Existe una excesiva disposición de los hombres en todas las épocas a provocar polémicas, controversias y persecuciones en lo referente a las ceremonias. Si hay puntos que causan división en la iglesia del Señor, muchas veces se relacionan más con lo ceremonial, con lo externo, que con lo doctrinal. ¿Por qué nunca se forma un debate con respecto a la fe, la esperanza o el amor? O con respecto a la humildad, la paciencia, la negación a la carne y la renovación del espíritu. No, la gente no quiere contender por eso. Las controversias con respecto al bautismo parecen ser ciertamente de las más antiguas y perniciosas que han aquejado a la iglesia. En cierta ocasión pude presenciar un acalorado debate entre dos hombres. Uno de ellos le decía al otro: no, pero usted, ¿cómo se le ocurre que el bautismo debe ser por inmersión? Y era que, o sea, estaban ahí, pero mejor dicho, era que ya casi se iban a las manos. Es que eso no es así. Y el otro le decía: no, señor, es que es por aspersión. Y estaban ahí. Qué torpeza y falta de entendimiento ponerse a contender y debatir por cosas externas y carentes de valor. Parece que hay mucha gente que le gusta la contienda, las palabrerías infructuosas, el debate y la tertulia. Se sienten atraídos por todo esto, olvidando lo realmente trascendente e importante que es predicar y compartir a Cristo y a su Evangelio. Eso es lo importante. Más que entrar a contender o a debatir por cosas que se quedan infructuosas, que son vanas, que no tienen ningún contenido, son huecas y vacías. Debemos de preocuparnos por predicar al Señor y a su bendito Evangelio. Quisiera